Bueno, buenas noches a todos. El último pensamiento semilla que habíamos dejado fue el de la palabra vibración. Cada semana elegimos un pensamiento semilla para meditar un poco, para tratar de que con este tipo de pensamientos, cada uno en su espacio, en su momento, en su pausa, se encuentre con esto y de alguna manera empiece a ser más productivo en su capacidad de, como lo vimos en otra charla anterior, poner a prueba la verdadera eficacia de la meditación. Así que eso es una buena oportunidad para encontrarnos en ese pensamiento semilla y empezar a obtener respuestas de muchas cosas que de alguna manera nos están contando cosas muy significativas. Entonces, cuando hablábamos de la palabra vibración, se nos vienen muchas cosas. ¿Alguien me puede dar una definición de qué es vibración? Bueno, definición, pues aquí. ¿Qué siento cuando escucho esa palabra? Sí. Algo muy grande y no sé qué pasó, pero se presentaron 3 eventos durante estas 2 semanas que realmente me hicieron vibrar, y mucho. Entonces, uno de esos eventos fue el Congreso Online. Bien. Que escuché pocas conferencias, pero las que escuché fueron grandes. Sí. Saqué una conclusión, pero bueno. Perfecto. Una conclusión de que me falta. ¿Y por qué la palabra vibración te lleva a Congreso? Eso me hizo vibrar de la emoción. El Congreso te hizo vibrar. Sí. Entonces trata de definirme qué fue vibrar para ti. Vibrar para mí es como sentirme en mi mundo, en mi vida, en lo que realmente a mí me mueve, lo que me hace realmente vibrar. Y entonces... ¿Te parece esa palabrita, pasión? Pasión. Bueno, Son perfecto. 3 semanas de pasión. 3 semanas de pasión. Bueno, no nos cuentes el resto porque ya sí nos va a dar envidia, ¿no? Bueno. Ya se ha pasado un poquito. Sí. Bien. Bueno, se han presentado 3 eventos que a mí me llenaron mucho y me hicieron vibrar. Cada día yo buscaba algo que me hiciera vibrar. Bien. ¿Vibrar cómo? Que me hiciera sentir bien, vida, que me haga sentir viva. Perfecto. Y con pasión. Bien. Se presentó el Festival Internacional de Poesía, Ajá. en el que realmente lo disfruto. Voy a los sitios. Adivino el otro que es el de Tiple, ¿cierto? El de tango. Ah, el del tango, bien. El Internacional de Tango. Bien. Fue espectacular. Realmente si vibré algo, fue algo muy grande. Bien. Muy grande. Quedémonos ahí, hagamos un paréntesis por ahora un momentico, Margarita, y ahorita te vuelvo a dar la palabra para que nos amplíes un Me poquitico. falta Dale. una vibración, pero esa te la puedo compartir después, ¿ok? Dale, ¿esa es cuál? Ver los ojos de los nietos y deleitarme y Bien. sentir que en ellos encontraba como un camino, Bien. como algo demasiado grande. Esa fue la Pausa ahí. vibración. Pausa y ahorita te digo por qué hago la pausa en este momento. ¿Alguien más me puede definir vibración? Para mí es como maximizar la emoción. Emoción, bueno. Resonar. Sentimiento. Entrar en armonía o Armonía. Ok. ¿Ibas a decir? Bien. resonancia. Bien. Si hablamos de todo esto que le dispara a uno pasión, que le rescata la poesía, que disfruta con la música, con ver un niño, con la energía, con el resonar, todo esto, ¿qué tiene eso en común? ¿Qué tiene que ver con esta palabrita? ¿Qué tiene que ver eso con esta palabrita? ¿Y esto cómo se llama? Eso. Entonces las vibraciones son frecuencias, ¿sí? Si hablamos de frecuencia, ¿de qué estamos hablando en la vida? Por eso es que anoto todo esto. Porque es que cualquier cosa en la vida es energía. Y si estamos hablando de que todo es energía, esto es energía, esto es energía, esto es energía, ese vaso es energía, todo es energía. Entonces necesariamente tenemos que hablar de que todo ¿qué? Vibra. Todo vibra. Todo tiene un patrón frecuencial de expresión.
¿Estamos o no? Hasta ahí vamos de acuerdo. Esto en realidad, tengo que decirles que no me lo inventé yo. Las frecuencias y la energía simplemente son evidentes porque la física nos puso esto hace mucho tiempo a nuestra disposición y de alguna manera lo que hemos hecho es que muchas veces pasamos inadvertidos que estamos interactuando continuamente con patrones frecuenciales, ¿sí? Entonces la vida es energía y toda energía implica que hay movimiento, toda energía implica entonces que hay patrones vibracionales. Por supuesto, hay vibraciones de baja frecuencia y hay vibraciones de alta frecuencia, ¿sí? Y evidentemente cada una de esas cosas tiene un significado completamente distinto que va a hacer que nosotros interpretemos o generemos una respuesta, ya lo decíamos la otra vez. Entonces, si estamos entendiendo que hay patrones vibracionales que son los que marcan por completo el desarrollo de nuestras vidas, también tenemos que empezar a comprender que esos patrones frecuenciales van a hacer que lo que vivamos en el día a día se vaya organizando de una manera u otra. Por supuesto, en la medida en que vamos contactando con, llamémoslo así, fuentes de energía, entonces vamos a encontrar que va a haber fuentes de baja energía y fuentes de alta energía, por supuesto, ¿cierto? Entonces digamos que de baja y de alta frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Pensemos en eso entonces, porque si tenemos fuentes de energía altas y bajas, pues evidentemente lo ideal es estar en patrones frecuenciales altos. Todas las frecuencias de energía bajas tienden a relacionarse con un proceso que es la materia. Es decir, que mientras más densa sea la frecuencia, más nos acercamos a la materia. Y por supuesto, en ese orden de ideas, la materia es más densa que una emoción o que un pensamiento. Vamos hasta ahí, no estoy diciendo creo que nada nuevo hasta acá. ¿Sí? Fuentes de energía que nos hagan vibrar con frecuencias diferentes. Lo primero, y sin duda, la alimentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que decir de la alimentación como fuente de energía? Evidentemente también no va a ser lo mismo el nivel de vibración que tenga la chispa de la vida a la frecuencia que tenga un jugo hecho de la frutica que acabaste de coger de la finca, que no fue regada con ningún tipo de pesticidas o contaminantes, sino que creció de manera orgánica. Es decir, que los alimentos tienen un patrón frecuencial que a su vez hacen que interactúe con nosotros. Carlos. Antes de la alimentación, no es la respiración. Yo voy a mencionar muchos factores, no hay un orden específico porque obviamente digamos que entonces podríamos decir que si no te alimentas tampoco respiras, ¿sí? Entonces quedamos en la discusión eterna de quién fue primero, si el huevo o la gallina, y no ese es el propósito, sino que entendamos esto otro. Pero sí capturemos esto. Imagínense ustedes allá en esa finca, en ese espacio maravilloso, o en el campo de donde ustedes van a extraer esa fruta que fue producida de una manera muy, muy libre de cosas contaminantes. Primero, ¿qué hizo esa planta para poder germinar? ¿Qué requirió? Había una semilla, claro, partimos de una semilla, ¿sí? Y esa semilla nosotros la sembramos. ¿En dónde? Claro. ¿Y qué hay en la tierra? Eso, los minerales primero que todo. Entonces tocamos primero ese reino mineral, ¿sí? Evidentemente, si tocamos el reino mineral y nosotros estamos comiéndonos algo que creció desde el reino mineral, o por lo menos anclado al reino mineral como hizo la raíz de la planta, significa que nosotros también, cuando estamos comiéndonos ese vegetal o esa frutica, lo que estamos haciendo es contactando también, además del reino vegetal, con el reino
mineral con el que antes esa planta estuvo anclada. Y recuerden que cuando nosotros conquistamos, o por lo menos tocamos el reino mineral, aquí contactábamos con algo muy importante, que en términos de tiempo, ¿cómo se llama? El pasado. Es decir, que de alguna forma, cuando contactamos con ese reino mineral en la planta, estamos conquistando el pasado. Ojo, cuando yo hablo de conquistar el pasado, no es anclarnos al pasado, es precisamente trascenderlo, es tomar el aprendizaje que el pasado nos dio y es al mismo tiempo conectar con un tipo de cerebro que se llama el cerebro ¿qué? Eso, el cerebro reptil, me encanta, ya vamos hablando un lenguaje común. Ese cerebro reptil es el de los instintos, es decir, que desde este proceso ya estamos conquistando ese cerebro reptil que en el polo neurosensorial está representado por el tallo cerebral. Y allí en el tallo cerebral están las funciones más arquetípicas del ser humano. Es decir, de ahí o allí conservamos las informaciones más ancestrales y por supuesto implica entonces que allí también empezamos a conquistar una cosa fundamental que era el tono de nuestra vida, ¿sí? Eso significa que acorde con ese tipo de mineral con el que entremos en contacto, ¿sí? Acorde con eso, también vamos a tener una calidad de tono que nos permita a nosotros mantenernos verdaderamente erguidos en la vida, ¿sí? Y no con un tono así, yo tengo mucho tono, ¿cierto? ¿Sí? Cuando actuamos de esa manera y nos aflojamos de esta forma, sentimos que un momentico, aquí algo está faltando, es el andamiaje, es precisamente lo que nos da la estructura, la fuerza interior, pero que también se contacta con una fuerza superior que se llama la fuerza del poder y la fuerza de la voluntad. ¿De acuerdo? Listo, creció esa semillita y empezó a echar sus raíces a la tierra. Pero como siempre existe un dipolo, esas raíces fueron penetrando, pero a su vez, ¿qué más pasó? Que empezó el tallito a salir, dirigiéndose ¿hacia dónde? Hacia la energía celeste. Entonces, ya nos empieza a recordar que tenemos un contacto con la energía terrestre, o el prana terrestre, como se le conoce, y también con el prana celeste, o la fuente de la energía a nivel del, llamémoslo del cielo, para que se nos haga más común esa palabrita. Eso va un poquitico más allá, pero entendámoslo de esa forma por ahora. Si entonces ese reino vegetal con el que nos estamos contactando aquí cobró una importancia significativa en una cosa que tiene que ver con algo fundamentalísimo, que es la devoción a la luz. En esa devoción a la luz, cuando los cloroplastos de las planticas están captando la luz para poder hacer el proceso de fotosíntesis, entonces aquí empezó a ocurrir una cosa espectacular en esa planta. ¿Qué ocurrió para que la planta fuera creciendo? Es decir, por supuesto, ya tomó los nutrientes de la tierra, le echaron el agüita, le echaron todas esas cosas que necesitábamos, pero ¿qué tuvo que haber ocurrido además para que esa plantica no solamente germinara y diera un tallito, sino que siguiera creciendo? ¿Qué estimula esa plantica para poder seguir creciendo un poco más? La luz solar. Pero, ¿y qué más ocurre? Está bien, ella capta la luz solar, pero al interior de la planta, esa fotosíntesis. Y para que se dé esa fotosíntesis, ¿qué tiene que ocurrir allá, al interior de la planta? Imagínense allá el tallito. ¿Qué hace que crezca esa planta a través de la fotosíntesis? Pero se podía haber quedado quietecita y se hubiera engrosado o no. Eso que estás haciendo está dándonos la clave. Y para buscar la luz tuvo que hacer ¿qué? Un movimiento. Acuérdense cuando jugábamos con unos tubitos de ensayo por allá en biología o en la física del bachillerato, que si poníamos un vasito aquí, un tubito de esos con agüita y el otro con más agua, eso, había un sistema de vasos comunicantes, ¿sí?
Esos vasos comunicantes, qué maravilla, ¿no? Esos vasos comunicantes lo que permitieron fue entonces que hubiera un sistema como de esclusas que fueron bombeando, 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 y en ese bombeo nos fueron impulsando a que fuéramos creciendo. Algunos no nos dieron tantos vasos comunicantes, ¿no? Pero sí, ya vi que estaban haciendo caritas ahí de que le faltaron muchos vasos comunicantes. Bueno, y entonces, vamos aquí, reino mineral, reino vegetal. Si habláramos de estos reinos, nos queda faltando uno muy importante antes de conquistar el reino humano. Claro, el reino animal. Y digámoslo así, muchos de esos animalitos se nutrieron también de plantas o de cualquier otra cosa y finalmente lo que ellos depositaron se convirtió después en un abono orgánico que de alguna forma también alimentó la tierra, ¿sí? Pero aquí se conquistó una cosa muy importante también, que es la capacidad de movimiento, ¿sí? Y ese movimiento, a su vez, nos hizo comprender que la vida era dinámica y cambiante, ¿sí? Dinámica y cambiante. Vamos hasta ahí. Si eso es verdad, y si conquistamos esos tres reinos en la naturaleza, imagínense la importancia que tiene este renglón, la alimentación, en el patrón vibracional que tengamos. ¿Qué significa eso? Y esto es muy importante. ¿Quién creyera? Pero algo tan elemental puede ser tremendamente significativo al momento de relacionarnos con los otros. Y simplemente pongámoslo en un ejemplo dramático. ¿Cómo se relaciona un niño desnutrido? De esos de las favelas o de... ¿Cómo se relaciona normalmente? Claro. Está por allá guardado en el último rinconcito. ¿Cómo está? Si uno no ve que los ojitos brillen, sino que así como... ¿Cierto? Pero también son como tan con esa ansiedad de cariño. Falta de cariño. Se le pegan a uno. Claro, porque ¿qué necesitan? Esa necesidad. ¿Nutrirse de qué? Claro, nutrirse de ese amor. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo acá. Si no hay una alimentación buena y suficiente, y lo suficientemente nutritiva, además valga la redundancia, entonces evidentemente vamos a tener dificultades para relacionarnos. Y quién creyera, pero es que hasta el mal genio puede ser producido por una falta de alimentación adecuada, ¿sí? Recuerden que tenemos tres tipos de constituciones desde la medicina ayurvédica. Una constitución vata, que normalmente es el que es delgado, es el que no se aguanta sin estarse moviendo, es el que es medio hiperactivo, pero generalmente es el flacuchentico, larguirucho, así, y se está moviendo a toda hora. El otro es el pita, que es el de una constitución más atlética. Bueno. Y el otro es el kafa, que es el de una constitución más obesa, más lento, más no necesariamente torpe, pero sí sin afanes en la vida, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si el pita, que es el más equilibrado, le falta el alimento a una hora determinada y de una buena calidad, nosotros medio en broma decimos, y si no le dan la comida a las 12 del día o el almuerzo a las 12 del día, sino a la 1 de la tarde, entonces ya pita el hambre. ¿Sí? Y de verdad, y no solamente del hambre, sino que se va poniendo malgeniado y se va volviendo irritable, y es que aquí es que ya no se come, Cristina, a las 12 del día. ¿Qué es lo que pasa? Antes, cuando éramos novios, no me tenías este tipo de torturas, ¿cierto? Pero cuando llegue ese momento, ahí sí le dice, ¿sí o no? María Cristina, usted sí es un amor, vea cómo me sirve, ¿cierto? ¿Cierto? Queda igualito, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Entendemos pues que esta alimentación es un renglón fundamental en el patrón vibracional que cada uno esté teniendo. Dará lo mismo que a ese niño que les puse como ejemplo, el desnutridito, le empecemos a alimentar de manera gradual con alimentos nutritivos, orgánicos, limpios,
a que de una vez le demos una hamburguesa súper repleta de salsas y cosas de esas. De hecho, si se la damos, seguramente le va a dar una diarrea porque ya la mucosa ni siquiera está preparada para recibir ese tipo de cosas. Entonces, el patrón de información que estamos recibiendo a través de la alimentación ya está marcando gran parte del patrón vibracional que cada uno expresa o manifiesta. Yo creo que hay más de uno por ahí codeándose, como quien dice, sí, ve, aliméntese bien, mija, porque es que sí o no. Yo me acuerdo que la Ananías cuando se iba a alimentar, no comía sino pedazos de hamburguesa, sería porque tenía mal genio. Y eso en realidad suena a broma, pero es muy importante que tengamos en cuenta la alimentación. Entonces, primer factor, alimentación. Si tenemos alimentación, le estamos dando, por supuesto, la materia prima al organismo para que de esa manera podamos entonces empezar a hacer una dinámica que es la de el movimiento, ¿sí? Por supuesto que si no hay energía, difícilmente nos vamos a poder mover. Eso significa, hombre, yo me alimento bien, tengo la posibilidad al día siguiente o en ese momento, ahora sí, vengan a ver qué vamos a hacer y estamos activos, estamos con ganas, con entusiasmo, con pasión, con chispa, con azúcar, como decía Celia Cruz, pero el azúcar no es muy bueno en la alimentación, a menos que sea natural. ¿Ibas a decir algo? Que en ese proceso de los reinos, ¿cómo es el tapete de las bacterias? Bien. Eso es bien interesante porque es que las bacterias partieron de seres unicelulares que se alimentaron precisamente de lo más elemental que necesitaban para poder reproducirse y generar un proceso metabólico. Incluso algunas fueron bacterias anaeróbicas, es decir, que ni siquiera necesitaban del oxígeno para crecer. Pero después en el proceso evolutivo ya empezaron a necesitar del oxígeno, que dicho sea de paso, quien creyera, pero el oxígeno puede ser un gas tóxico. Nos tuvimos que empezar a adaptar a ese proceso de la respiración y por eso entonces tuvimos que hacer toda esa cadena evolutiva para poder llegar a ser lo que somos. Acuérdate que supuestamente en la evolución pasamos por tener branquias y todas esas cosas antes que generar estos pulmones. Entonces esas bacterias de alguna manera son el primordio de ese proceso evolutivo que se manifiesta luego ya en el ser humano. Pero tan importante, y esa pregunta es fundamental, que esas bacterias dentro del proceso de la alimentación cobran una significación muy grandota. De hecho, hoy la medicina influye o incide mucho, estudia demasiado una cosa que se llama los prebióticos y los probióticos, ¿sí? Esos prebióticos generalmente son precisamente aquellos en los que se nutre ese probiótico después, que de alguna manera son bacterias que van a ocupar nuestro cuerpo. De hecho, me da pena decirles esto, pero ustedes son miserables bacterias. ¿Bien? Ahí deberían sentirse muy honrados, porque en realidad tenemos más bacterias que células en el cuerpo. ¿Sabían eso? Tenemos más bacterias que células en el cuerpo, pero es una flora que se necesita, esa flora bacteriana se necesita a tal punto que cuando se altera la flora bacteriana a nivel del intestino, se produce una cosa que se llama el síndrome del intestino permeable. Tal vez una de las cosas de las que más se está hablando en medicina actualmente, porque imagínense esto. Acuérdense que yo ya empecé a aprender a dibujar y este es el colon, que tiene una parte ascendente, una parte transversa, una parte descendente y finalmente el ano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esas bacterias, por ejemplo, que están acá o que están también en el intestino delgado, supongamos que aquí están las bacterias. Mientras estén aquí metidas en la luz, perfecto, ¿sí? Es como la célula del endometrio, que si está en la parte interna del útero, perfecto, pero si se siembra afuera, empieza a producir lo que se llama una endometriosis, que ya es un efecto, digamos, nocivo para el cuerpo. Esas células ya no son reconocidas en el cuerpo porque no están ocupando el lugar que deberían. Igual, si estas bacterias se salen de acá y penetran a esta parte, que es la cavidad abdominal, ¿sí? ¿Ahí qué ocurre?
Lo mismo que le ocurre a alguien cuando le retardaron la operación de la apéndice e hizo ¿qué? Una peritonitis. Es decir, que esto aquí es perfectamente manejable, pero aquí afuera de su hábitat natural no es natural, no es normal y por supuesto empieza a haber un ataque severo a eso al punto de que puede poner en riesgo la vida. Pero supongamos, no nos vayamos hasta allá tan complicado, supongamos que esta mucosa de acá se atrofió y por acá se filtraron unas bacteriecitas. Entonces el sistema inmunológico empieza a diferenciar esto y ataca esto como si no fuera normal. Entonces muchas enfermedades de tipo autoinmunes pueden empezar porque esto pasó y porque esto se salió de donde no tenía por qué haberse salido. Y de hecho mucha de la terapia que se hace actualmente en medicina convencional es precisamente, y también en medicinas complementarias, es precisamente la de volver a reponer la flora bacteriana. La manifestación de esto cuando se empieza a salir puede ser terrible, porque puede producirse lo que se llama una colitis. El sufijo itis significa inflamación, pero a veces la colitis es tan intensa que incluso puede tocar el intestino delgado, entonces no se absorbe el nutriente y no se eliminan las toxinas del colon. Y si no se alcanza a eliminar todo eso, imagínense ustedes con el bote de la basura en la casa sin que pase el carro de la basura cada 2 o 3 días. ¿Qué le empieza a pasar a esa basura? Se fermenta, se llena de gases, lo propio ocurre, ¿sí? Entonces, esto no es extraño, que muchas veces alguien se come cualquier cosita e inmediatamente, ¡ay, qué tan raro! Mira cómo me puse, ve. Parezco en embarazo, querida. Sí, claro, pero ¿qué está ocurriendo? Que toda esa distensión ocurre precisamente porque hay un desbalance de la flora bacteriana que va a llevar a todo esto que les estoy mencionando. Entonces, fíjense pues la importancia, hecho ese paréntesis, seguimos aquí. Entonces, lo segundo, el movimiento. Y con el movimiento viene la conquista también, por supuesto, de los ritmos, ¿sí? ¿Por qué podrán ser entonces importantes los ritmos partiendo de ese movimiento? Si estamos hablando de movimiento, tiene que haber también momentos de pausa, ¿sí? Porque estamos diciendo que esto es frecuencias y las frecuencias están haciendo esto. Entonces tiene que haber momentos de pausa. Eso significa que si nos movemos adecuadamente, traduzcas eso, si hacemos algo de deporte, si nos activamos, si bailamos, si cualquier cosa que implique movimiento, estamos poniendo en vibración ese cuerpo. Entonces está elevando el patrón vibracional y por supuesto habrá más dinamismo. Entonces aquel que hace ejercicio todos los días tiene la fuerza, el entusiasmo, listo, ¿qué más vamos a hacer hoy? El que no hace mucho ejercicio, sí, hagamos algo con entusiasmo, con ganas. ¿Cierto? Bueno, esta es una cosa muy especial. Entonces, ¿qué ocurre? Que una de las cosas fundamentales para mantener un nivel de vibración elevada es un buen nivel de ejercicio. Por supuesto, como estamos hablando también de ritmos y de pausas, hombre, no vayan a hacer ejercicio antes de irse a dormir. ¿Por qué? Porque se van a dormir o a tratar de dormir con toda la activación. ¿Qué será que no duermo lo que hace que hago ejercicio? Pues claro, si me estoy activando previo a irme a dormir, entonces estoy precisamente eso, poniendo en vibración todo mi cuerpo y lo que yo estoy buscando cuando me voy a dormir es poner como en una pausita activa a ese cuerpo. Bien, sigamos aquí. Si conquistamos los ritmos, entonces significa que también es importante que esos ritmos sean respetados al interior del cuerpo. ¿Qué es lo que hace que la vida sea ritmos? Sí, el movimiento, pero también, si yo hablo de ritmos, generalmente estoy hablando de un componente esencial en la música, ¿se acuerdan? Melodía, armonía y ritmo. Entonces el ritmo es una parte esencial de la música.
y por lo tanto la vida es música, la vida es ritmos, la vida es melodía, armonía y ritmo, la música es melodía, armonía y ritmo. Si logramos rescatar ese ritmo, entonces también vamos a empezar a encontrar unas secuencias lógicas. Y si vamos a encontrar los ritmos, necesariamente empezamos a entender que podemos hacer o asumir una actitud de meditación. Repetirles a ustedes que ya son seres iluminados, ¿qué es aquello de la meditación? Pues no tendría mucho sentido, ¿sí? Pero por lo menos que ya tengamos claro que meditación es hacer una sola cosa a la vez, es rescatar la pausa interior, y eso nos invita otra vez a reposar, a relajarnos. Quien asume una actitud meditativa está captando mucho ruido o eliminando mucho ruido, por supuesto. Entonces, si estamos haciendo eso, estamos eliminando el ruido tanto externo como interno. Y ese ruido interno se llama ¿cómo? Emociones. Emociones. No necesariamente, porque las emociones pueden ser positivas o negativas, vistas desde ese punto de vista. Aquí hagamos un pequeño paréntesis, porque con lo del ritmo, ¿dónde está el ritmo aquí? Con lo del ritmo también viene una pregunta que es muy frecuente cuando tocamos este tema, y es en cuanto a la sexualidad, en cuanto al sexo. Y entonces la pregunta es, ¿ustedes qué creen? ¿El sexo puede incrementar el patrón vibracional o el sexo disminuye el patrón vibracional? Lo lleva al máximo. ¿A quién? Depende. Entonces, ¿qué significa ese depende? ¿Qué significa ese depende? Porque es cierto, el sexo puede elevar el patrón vibracional, pero también lo puede bajar, depende de la frecuencia. Me hiciste acordar de una hoja de vida. Me hiciste recordar de una hoja de vida que le pedí a alguien alguna vez para una entrevista, y entonces estaba llenando los datos que aparecen en esas normas clásicas, ¿no? Nombre, dirección, teléfono, sexo, y pone todos los días. Bueno, el caso es que sí, además de la frecuencia del encuentro sexual, ¿qué más será importante para ver si eleva o baja la vibración? ¿Cómo, cuándo, con quién? ¿Cómo, cuándo, por quién, dónde? Y además, ¿para qué? ¿Cierto? Pero eso está asociado a eso, a una emoción que lo vincula. ¿Qué decías, Juan? No, que yo depende de la armonía entre la pareja. Por supuesto, eso. Entonces depende mucho de eso. Es muy distinto, ojo, tener sexo de una manera instintiva a tener sexo de una manera en la que yo me relaciono con el otro. Y ojo a esto, porque esto es una implicación real y verdadera. Ya empezó el flirteo ahí. Bueno, lo cierto es que cuando yo tengo sexo de manera instintiva, no se está conectando la epífisis con el timo. Y el timo, ya saben ustedes, es el que regula básicamente todo el sistema inmunológico. Entonces es fundamentalísimo eso, que lo tengamos muy en cuenta. Si la epífisis y el timo se conectan, vamos a entrar a un patrón vibracional maravillosamente bueno. Pero si simplemente fue eso que llamamos sexo casual, o apenas discúlpame, ¿cómo es que te llamas? ¿No? Más o menos, ahí ya la cosa cambia por completo. Pero miren otra cosa que implica. ¿Quién creen ustedes que, digamos, que se pone en un patrón vibracional más alto, el hombre o la mujer? La mujer, depende. De la pareja, porque uno de los dos puede tener una vibración alta y el otro baja, depende. Bien, supongamos que es sexo armónico entre esa pareja.
Y los dos se lo gozan y lo disfrutan. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer tiene más sentimientos, el hombre es más No, pues tan graciosa, ¿no? No, los hombres también tenemos corazoncito, también. Entonces, ¿qué más? En realidad tiene algo por ahí, pero va un poquito más allá que eso. Porque ambos... espiritual en cierto sentido, hay que el hombre también, satisfacción, pero sí. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué otra cosa? El hombre es más instintivo. ¿Ah? Algo biológico. ¿Y qué es eso biológico, Juan? Ahí estás dando. Ahí, bueno, ahí no estás dando. De la vida. Por ahí tiene que ver. A ver, pongámoslo en estos términos. ¿Quién está potencialmente más apto entre el hombre y la mujer para tener más orgasmos? Claro, claro. Normalmente, en condiciones normales, insisto, alguien me va a salir con que es que alguien hace el sexo tántrico y yo no sé qué más cosas, pero digamos que en condiciones normales, la mujer puede tener un patrón multiorgásmico y eso la pone en un patrón vibracional sumamente alto, mientras que el hombre normalmente tiene un orgasmo e inmediatamente cae el estímulo libidinoso, pues para que lo digamos así, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que en realidad esto es muy importante, que ese patrón vibracional puede tener que ver mucho con esto. Ya saben, cuando la mujer esté muy mal geniadita y todo, ya saben cómo ayudarle, colaboren, por favor, colaboren, ¿cierto? Bueno, vamos hasta ahí. Pero por encima de todo, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta sobre todo que haya un patrón de verdad de relación en ese momento y no simplemente una cosa de tipo instintivo, porque antes va a desgastar y va a llevar a bajas frecuencias. Hay quienes decían, aquí había un decano muy famoso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que incluso fue un pionero en el estudio de las virosis y todas estas cosas. Cuando empezó todo lo del SIDA, él sostenía que el SIDA no era consecuencia del virus, sino todo lo contrario, que el virus era consecuencia del SIDA. Traducidos en cristiano significaba que precisamente esto ocurría y se relacionaba mucho más con homosexuales o con prostitución o con ese tipo de promiscuidades y esas cosas, precisamente porque lo que había era una ligación de tipo instintivo y no otra cosa. Era lo que él sostenía en su visión en su momento, que fue una visión avalada por mucha gente y que incluso algunos hoy piensan que es absolutamente real y que en realidad el virus está ahí y que simplemente se expresa o no de acuerdo a ese patrón vibracional con el que estamos. Cosa que no suena tan descabellada si nos ponemos a fijarnos, eso tiene un trasfondo muy importante, pero algún día hablaremos de eso un poco más en forma. Entonces, bueno, con el sexo también viene una cosa muy importante que es, por supuesto, si estábamos hablando de la meditación, una característica fundamental, que es la respiración, ¿sí? Cuando uno está estresado, acuérdense el término descrito por Hans Selye hace yo no sé cuánto tiempo, él hablaba del estrés y entonces el estrés es producción de de adrenalina, de cortisol, de ACTH, de posiblemente también de oxitocina, ¿sí? Quien creyera, pero también de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se altera con el estrés, no sigan hablando de pendejadas allá. Pero bueno, ¿qué ocurre? Todo esto nos está diciendo a nosotros que cuando estamos estresados, ¿cuál es la actitud que asumimos normalmente físicamente? A ver, dibújenme a alguien muy estresado y yo voy haciendo lo que ustedes me dicten. ¿Cómo está? Bueno, ya. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Tenso, te pae poquito. ¿Ah? ¿Qué más? Acelerado. Se acelera la respiración. ¿Qué más? Eso. Entonces empiezo, invéntenlo. ¿Sí? Estoy en esta actitud, ¿sí? Y si yo estoy en esta actitud, estoy hipooxigenando cada vez
más, es decir, o sea, estoy llevando menos oxígeno a nuestro cuerpo y entonces si el oxígeno no llega a los tejidos, órganos y sistemas, ¿qué va a pasar? Que nos envejecemos, se acumula el ácido láctico, que es la consecuencia lógica de un estrés no fisiológico, no debería ocurrir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la respiración es el gran regulador del estrés. Podríamos decir que, yo me atrevería a decir que hoy casi el 60% de las patologías actuales tienen que ver con patrones de estrés. Y si solamente recordáramos una palabrita en un momento en que haya estrés, que se llama como respiración, con eso solo modularíamos tremendamente el patrón de respuesta de nuestro cuerpo. Y eso implica entonces menos acumulación de ácido láctico, menos acumulación de todas estas cosas y por supuesto un estado armónico mucho mayor. Cuando uno está en ese estado, piensa con claridad o al contrario se nublan los pensamientos. Por supuesto, por eso la respiración es una condición casi que sine qua non para poder hacer una actitud meditativa adecuada también, ¿sí? Igual, cuando estoy en estos procesos, una manera también de elevar el patrón vibracional es entonces empezar a contactarme con el entorno. Entonces, ¿qué tendrá que ver el entorno con mi patrón vibracional? ¿Y qué es todo? Si estamos en un ambiente tóxico, las frecuencias son bajitas. Evidentemente. ¿La rabia es un patrón de información altamente efectivo? No. La ira, el resentimiento, el odio, la frustración, la impotencia, todo eso es un patrón vibracional tremendamente bajo que hace que no podamos entrar a través de la respiración en la pausa interior. Por eso la mejor práctica que podríamos hacer al final del día es precisamente asumir una actitud de respiración adecuada. Por supuesto, eso implica entonces que preparemos un entorno adecuado. Y entonces si yo pretendo irme a dormir, no voy a poner música rock a esa hora, pues seguramente que no, ni voy a hacer el ejercicio que estaba diciendo ahora de ejercicio físico como tal, ni me voy a comer una comida copiosa, porque valga aquí el paréntesis, cuando, a ver, ¿ustedes saben qué porcentaje tiene el cerebro con respecto al cuerpo? Me refiero al espacio que ocupa con respecto al cuerpo. ¿El 2%. Vaya. ¿Tu nombre, por favor? Sí, el 2%, casi nadie es capaz de dar ese dato y nos imaginamos que es mucho más. Pero ojo, el cerebro, el 2%, pero la actividad mental requiere de más o menos ¿qué porcentaje del oxígeno? Ahí sí te exageraste. 25% aproximadamente. Como el sistema gastrointestinal, estuvo muy aproximado, perfecto. Como el sistema gastrointestinal. Entonces, fíjense, a pesar de que el porcentaje anatómico es del 2%, la capacidad de secuestrar energía para lo que tiene que hacer el cerebro en funcionamiento, algunos no lo usan de esa manera, ¿no? Pero de alguna forma está ahí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese 25% está secuestrando un gran porcentaje de energía, ¿sí? Está secuestrando un gran porcentaje de energía de todo eso. Por lo tanto, es fundamental que el entorno sea lo más sano posible, que el entorno sea lo más limpio posible, pero a su vez aquí hay otra cosa muy importante, y es que esta flecha no solamente va en esa dirección, sino que va en esta dirección. Es decir, que el entorno influye notoriamente en nosotros, pero que nosotros influimos notoriamente en el entorno. O sea, es una reciprocidad continua donde ya nos empezamos a dar cuenta, es que no somos seres aislados, estamos contactados. Y cuando yo hablo del entorno me refiero no solamente al entorno más cercano, al entorno familiar, sino al entorno que tiene que ver con los lugares. Entonces volvemos a lo mismo, será igual una jaula de cemento como en la que las ciudades modernas se están desarrollando actualmente, a un sitio donde haya mucho contacto con la naturaleza. Pues obviamente que no. De hecho, se describe ya un síndrome en medicina que es síndrome de ausencia de naturaleza. ¿Quién creyera? Pero hasta allá llegamos.
porque hay gente que vive en selvas de cemento, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que esas selvas de cemento, por la misma constitución de los materiales, va haciendo que haya mucho más iones positivos que son altamente tóxicos para la salud, acumulan toda esa radiación electromagnética, no permiten que el aire fluya, como está ocurriendo con nuestra ciudad, con Medellín, que se está comportando como una isla de calor, y eso solo va a alterar por completo el patrón vibracional. Por supuesto, entonces, es más fácil que alguien esté con una buena actitud y con una buena vibra, como decimos, si está en un entorno adecuado y no en un entorno tóxico. Entonces ahí es donde empezamos a pensar, miren todo lo que vamos chuleando aquí, alimentación, ¿esto lo podemos modular nosotros? Sí, el movimiento también, claro, la actitud meditativa, sin duda, sexo a veces no tanto como quisiéramos, pero bueno, la respiración igual, el entorno lo podemos modificar también, ese entorno familiar también, ¿cierto? Todo esto lo podemos, los lugares los podemos modificar, claro que sí, claro que sí. Entonces fíjense toda la responsabilidad que esto implica para poder mantener una vibración adecuada. Y ojo, porque de la vibración que nosotros estemos emitiendo, ya lo acabamos de decir, el entorno se nutre. O sea que es responsabilidad también y grande de nosotros que estemos contactando con ese entorno de una manera diferente y podamos entonces establecer un vínculo también de una manera diferente. Seguimos acá. Después de este proceso de la respiración y el entorno, entonces viene pongámoslo aquí, la actitud. Y la actitud tiene que ver con cosas como pensamientos positivos y afirmativos, con una actitud bondadosa, sin duda, un corazón amoroso está emitiendo, ya lo hemos visto, un campo electromagnético infinitamente mayor que alguien que está produciendo pensamientos de odio, de resentimiento, de ira, de ¿sí? Todas esas cosas están haciendo que eso ocurra. Entonces, la actitud que nosotros asumamos frente a lo que nos está ocurriendo también cambia significativamente todo lo que implique ese patrón vibracional. Igualmente, y aquí viene una discusión muy importante, voy a borrar esto para que nos empiece a caber esto un poquito mejor. Viene una discusión muy importante, lástima que hoy Simón no nos esté acompañando, porque él hubiera sido básico en este tema. ¿Y es cuál? La música. La música. Resulta que, yo no sé, ¿aquí hay algún músico? Sí, Alejandro. Bueno, resulta que los instrumentos hoy, por convención, y esto desde 1953, algunos dicen que del 55, se afinan en un patrón vibracional, frecuencias de 440 ciclos por segundo, ¿sí? Pero hasta entonces se manejaba un patrón vibracional de 432 ciclos por segundo. Sin embargo, para unificar la música, se decidió que íbamos a afinar a 440 ciclos por segundo. Incluso, no me voy a meter en eso, pero hay unas teorías bien interesantes que apuntan a que Hitler fue uno de los que más patrocinó el que se incrementara la afinación de los instrumentos a esto. ¿Y por qué? ¿Qué interés tendría en cambiar ese patrón frecuencial? Algo mencionaste tú ahorita con un porcentaje que nos da la pista. Hagan el ejercicio de visualizar en este momento como si estuvieran en esa zona tranquila, en calma, en el campo donde ustedes escuchan el agüita correr y está fluyendo tranquilamente esa agüita, y la sensación que se tiene si no hay mucho ruido externo es ¿cuál? La de mucha paz, ¿cierto? Y esa agüita nos genera tanta paz, o imagínense ustedes el golpeteo de las olas en el mar cuando están llegando allá a la playa, que uno se sienta y ¿Ustedes han visto un costeño estresado alguna vez? Es una especie en extinción, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que allí la frecuencia normal, natural, la frecuencia natural a la que vibraba
era a esto, a 432 ciclos por segundo. ¿Conocen los trabajos de Masaru Emoto? Bueno, Emoto estudia cristales de agua y los somete a diferentes estímulos. Por ejemplo, le habrá unos cristales del agua con palabras de amor y entonces el cristal se organiza de una manera, digamos que armónica. Supongamos que esto es un cristal feíto, ¿sí? En cambio el otro, supongamos que se organizó así. Por decir algo, estoy poniendo aquí un ejemplo, digamos que no es tan así, pero evidentemente esto pareciera mucho más armónico que esto, ¿sí o no? Entonces, cuando estamos aquí en estos patrones, la posibilidad de que los cristales se organicen de una manera mucho más adecuada es infinitamente mayor. Y no se nos olvide un detallito, que era este numerito, entre 70 y 75% de nuestro cuerpo, que es ¿qué? Agua. ¿Sí? Eso significa que si estamos sometiendo a un patrón vibracional inadecuado a todo el agua que tenemos en nuestro organismo y escuchamos una música que ya no se hace a 432 sino 440 ciclos por segundo, probablemente estamos también generando patrones de irritabilidad, de hiperrespuestas inadecuadas, de todas esas cosas. Quienes tengan curiosidad, miren en internet y busquen música a 432 ciclos por segundo y escuchen esa música y compárenla con cualquier música que oímos normalmente. De hecho, a veces comparan una melodía determinada, específicamente un tema musical que está interpretado con un instrumento afinado a 440 y el mismo tema afinado a 432 ciclos por segundo, y observen la diferencia tan tremendamente amplia que puede haber ahí. Alejandro, perdón, entonces cuando lo elevaron a 440 es que fue mal antes. En realidad, desde el punto de vista de la armonía de la naturaleza, y eso nos involucra a nosotros, sí, fue una agresión. Es posible que nos hayamos ido adaptando poco a poco a eso, pero eso tiene un costo. Y fíjate que esto es relativamente reciente. Hemos estado miles de años en un patrón vibracional con el que simplemente nos sintonizábamos. Pero es como si yo hoy te digo que tú escuchas la emisora del cielo en los 90.9 y te la cambian y te la ponen en los 90.8, ¿qué ocurre? O en los 91. Se distorsiona. Claro, se distorsiona. Eso mismo ocurre en el cuerpo. Yo lo asocio, ¿sabes qué? Como a que tuvieras una ollita con el agüita en calma y alguien le aumentó la frecuencia, entonces el agüita empieza a vibrar distinto. Y por supuesto los enlaces del agua tienen que cambiar necesariamente, es que eso no es un capricho, es que si se alteró el patrón vibracional, tiene que cambiar necesariamente ese patrón, ¿sí? Exactamente, entonces ahí les dejo esa inquietud porque me parece bien interesante. Entonces, ojo a esto, porque la posibilidad de que escuchemos música de otra manera está ahí latente. O por lo menos que bajemos un poquitico ese patrón reactivo que estamos teniendo a través de un ejercicio como la meditación. En la meditación nosotros tratamos de bajar un poquitico la frecuencia. Y estamos vibrando en un patrón frecuencial, si se quiere, mucho más organizado, que es importante tenerlo en cuenta. Sigamos acá. Después de esto, entonces, recordemos una cosa. No solamente nuestro cuerpo es 75% agua, sino que tiene un gran porcentaje también de minerales y cristales. ¿Sí? Tenemos minerales como el fósforo, el calcio, el magnesio, el zinc, el cobalto, bueno, todas estas cosas. Todos estos oligoelementos tienen la capacidad de que un cristal, ¿qué hace? Si ustedes tocan dos piedras y las rozan, ¿qué pasa? Claro, emiten chispa, y eso significa que ¿por qué emitieron chispa? ¿Por qué? Porque vibraron, ¿sí? Estamos vibrando. Por eso cuando alguien escucha una música adecuada,
tiene un efecto determinado también en su cuerpo. Por eso cuando alguien escucha los cuencos tibetanos, ¿se acuerdan que la otra vez hicimos un experimento con el cuenquito aquel? Esos cuencos tibetanos pueden producir un efecto determinado. De hecho, muchos de esos cuencos vienen afinados a 432 ciclos por segundo. Y si no, con echarles un poquitico de agua cambian y bajan ese patrón frecuencial. Entonces, ¿qué sucede cuando hay ciertas personas que, pues, que uno se acerca y Claro, da chispa? claro. Eso ya es otra cosa. Eso es una cosa que se llama la energía estática, que es por acumulación de iones positivos. Cuando eso está ocurriendo, nada que ver, pero también es un patrón vibracional. Allá vamos a llegar. Pero si te acercas y chispeas cuando tocas a alguien es simplemente porque hiciste un polo a tierra a través de esa persona y drenaste toda la cantidad de iones positivos que tenían, que ya lo dijimos, son muy nocivos para la salud. Entonces, contrario a lo que la gente hace cuando chispea y dice, es que yo tengo mucha energía, Cristina, yo soy todo vibración, ensayo y verá, póngame a vibrar, Cristina, ¿cierto? Y resulta que eso es al contrario un déficit de energía benéfica, digámoslo así, es un déficit de iones negativos que son muy buenos para la salud, ¿sí? Pero pensé que me ibas a hacer una pregunta al respecto y era, ¿y qué pasa cuando yo me acerco a alguien y siento como ese feeling? Como, no. La encontré, esto era lo que yo buscaba, Cristina, por fin te encontré, nos encontramos, ellos se encuentran, nosotros nos encontramos, vosotros os encontráis, todos terminamos en un encuentro. Y cuando eso pasa, eso también es un patrón vibracional, estamos simplemente resonando, ojo, resonar es volver a sonar. Es volver a rescatar la música y por eso nos sentimos, digamos que de alguna manera acogidos por esa persona y nos sentimos cómodos y ricos y qué bueno, es que yo no sé qué tiene tan especial que estoy con esa persona y yo me siento vivo o viva, me siento feliz, estoy contento, en cambio yo no sé qué pasa pues con esta otra, pero es que, ay Dios mío, si será. ¿Pero te hizo algo? No, yo no sé, pero es que no me la trago. ¿Sí? Y obviamente ese no me la trago es porque es que algo no está resonando en un patrón vibracional adecuado. ¿Sí? Entonces vamos hasta ahí. ¿Sí? Por lo tanto, la música es un factor fundamental en el estado vibracional que tengamos. Yo les sugiero a todos. Facundo Cabral decía, no te mueras con la música en tu interior. Yo les digo lo mismo, saquen toda esa música que son ustedes, porque esa música está permitiendo que los diferentes músicos que hay en el cuerpo, que se llaman células del hígado, del riñón, del pulmón, del corazón, de todas partes, están entrando en resonancia y construyendo una sola melodía, es decir, están vibrando en ese patrón frecuencial. Entonces es muy importante otra vez volver a rescatar la música del interior y volvamos a hacer música, pero además de eso, si es posible, llenemos el entorno de música. Esta mañana conversaba con alguien telefónicamente y parece que en ese momento se le paró un pajarito en la ventana. Ustedes no se imaginan la felicidad. Yo estaba hablando, hola, ¿cómo estás? ¡Ay, mira esto tan hermoso! Y yo dije, ¿pero por dónde me está viendo? Cuando en realidad lo único que estaba viendo era un pajarito, distinto al mío, y estaba escuchando ese canto, pero nada más agradable que escuchar. Ustedes son muy mal pensados, definitivamente. Nada más agradable que escuchar el canto de esa ave ahí, recordando que es que de verdad la vida es música, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Eso implica también que vale la pena que volvamos a recordar que al conectarnos con el entorno debemos tratar de que en el entorno haya un patrón de orden. Esto, si lo traduzco en términos físicos, lo digo con unos términos muy complejos, que se llama la segunda ley de la termodinámica o la negentropía. Sí, eso suena muy pomposo, ¿no? Pero realmente no es otra cosa que volver a rescatar el orden. Entonces,
a mayor orden, mayor patrón vibracional. Imagínense ustedes la escena de las películas gringas donde muestran la caja de la pizza por allá de 8 días tirada, botellas de cerveza para tiradas, casi que cucarachas rodando, y obviamente eso genera como, ¿cierto? En cambio, ustedes llegan a un sitio súper organizado y de pronto imagínense esta escena. Están otra vez en la casa, no sé, de sus papás o de algún familiar o algún amigo y sirvieron la cena debidamente organizada, a manteles, toda la cosa muy bonita, le pusieron ahí las velitas y organizaron el entorno y pusieron esto. Sin duda que esto invita mucho más a comer que en la otra escena que les acabo de poner anteriormente. Eso implica entonces que ya estamos asumiendo que hay un patrón vibracional distinto. Ahorita estábamos mencionando lo del agua y me devuelvo hasta allí para recordar esto de la hidratación. Ojo, estamos crónicamente deshidratados y lo más grave es que ya nuestro sistema nervioso central ni siquiera lo identifica. Si cogiéramos aquí de 40 personas que hay en este momento, yo no sé cuántas, tomáramos 30, seguramente encontraríamos signos de deshidratación en esas 30 personas. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si nos hidratamos más adecuadamente, vamos a tener un patrón vibracional más alto. Pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿qué tipo de agua? Entonces fíjense, tan importante lo que es cada uno de estos rengloncitos. Será lo mismo alimentarse del agua de manantial, casi que el nombre lo dice, de donde mana, ¿sí?, a esa botellita PET que nos encontramos y que estaba ahí almacenada quién sabe cuánto tiempo y que fue sometida a quién sabe cuántos conservantes para evitar que, ¿sí? Entonces, por supuesto, vale la pena hidratarnos, pero hidratémonos con verdadera agua, ¿sí? Bueno, esa es una buena tareita que tenemos ahí. Bueno, lo otro es, finalmente, para que vayamos redondeando, si también somos sonido, órganos de los sentidos, oído, energía ancestral, pasado, energía reptil, energía de reserva, todo esto que estamos tocando, entonces también somos otra cosa, además de escuchar, ¿qué más hacemos? Vemos. Entonces, ¿de qué se alimenta la visión? De la luz y el color. Entonces, volvámosle a poner colorido a la vida, ¿sí? Lo decía en una charlita que hicimos recientemente en Llano Grande, en un sitio muy especial que entre otras cosas les cuento, en Gualanday, que generamos un punto que se va a llamar el Colectivo Gualanday, donde los primeros jueves de cada mes a las 6:30 de la tarde vamos a hacer estas charlas también al público y encontramos un público maravilloso. A mí me encantó esa experiencia que tuvimos allá. Y lo decía yo contando una historia que tuve por allá desde mi infancia y mi adolescencia, con la amiguita aquella que yo tenía que les conté que siempre se vestía, ¿de qué? De azul Vicky, ¿sí? ¿Ustedes conocen el azul Vicky? Eso no está relatado por ahí en los colores ni nada. Convénzanse que la Kodak no los describió ni nada de esas cosas, pero yo la puse el azul Vicky porque esta Vicky era una amiguita de la infancia, como les digo, que siempre estaba enfermita y uno miraba a Vicky y decía, pobrecita Vicky, ¿sí? Pero Vicky siempre se ponía un azulito tenue, así, no era pastel, sino pastelito, porque era una cosita, no. Y entonces recuerden que ese color es su segunda piel, ¿no? Aquí tenemos una piel, pero esta es la segunda piel y la tercera piel es esta en la que habitamos. Entonces, si esta segunda piel, en lugar de ser un azulito tenue, pastelito, es un azul fuerte, definido, eso, bueno, sí. Entonces, eso está reflejando y está emitiendo un patrón frecuencial distinto y por lo tanto pongámosle otra vez colorido a la vida, pero cuando le vayamos a poner colorido a la vida no le lo pongamos como, ¿será que le ponemos un poquito de colorcito? No, pongámosle colorido, fuerza, ¿sí o no? Ganas, entusiasmo, berraquilina, ¿sí? Pero además de eso,
Entonces, sonido, visión y entonces luz y color. ¿Y qué nos falta? Claro, el olfato. ¿Y de qué se alimenta el olfato? ¿De los qué? De los aromas. Entonces también pongámosle aromas a la vida, ¿sí? Nunca va a ser lo mismo. Imagínense ustedes, les voy a poner un ejemplo cualquiera, unos espaguetis ahí medio desabridos, una pastica hecha con un poquito de sal y listo. Imagínensela con un tricito de albahaca, por ejemplo, ¿sí? Ya, esto sabe distinto. Y le echas un poquitico del parmesano ahí y de pronto un queso pecorino ¿cierto? Ya se... Entonces uno empieza inmediatamente a salivar, como si estuviera, ¿alguno probó los espaguetis en este momento? Bueno, perfecto, eso es lo que está ocurriendo. Si nosotros le metemos aroma a la vida, estamos también activando esa posibilidad de que en cada uno de nosotros ese patrón frecuencial en otra esfera nos esté tocando. Y ese rinencéfalo, ojo a esto, está activando la energía nada más y nada menos que del presente evocado a través de ese olor. Ojo, esto proyección al futuro, la visión. Esto, contacto con el pasado, sanando el pasado. Pero esto, tanto el gusto como el olfato, tienen relación con el presente, y ni qué decir el tacto, por supuesto, ¿sí? Por eso es tan importante que establecemos ese contacto con los otros en presente. Se nos pasó el tiempo y yo no me di cuenta. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿Cómo mantener pues, yo sentí durante estas 2 semanas de verdad algo muy grande. Yo cada día estaba meditando en algo que realmente me hiciera vibrar rico, vibrar delicioso. Entonces, sí, ¿cómo mantener esas semanas de pasión? No, mira, es que ya tú lo dijiste, ojo a esto. Cuando tú mencionabas el contacto con tus nietos, por ejemplo, yo pienso que no hay nada que ponga a vibrar más a una abuela que el contacto con los nietos. Por eso incluso muchas veces las abuelas dicen que a los nietos se les quiere más que a los hijos. No, es que se les quiere sin tanta responsabilidad de tener que educarlos, entonces hay el derecho a hacer alcahuete y por eso precisamente puedes vibrar y darte permiso para hasta deseducar si quieres, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esas cosas absolutamente elementales, pueden cambiar por completo el patrón vibracional en el que estamos. Fíjense que yo hasta aquí no dije una cosa por allá extraordinariamente rara. Yo no les dije que para elevar los patrones vibracionales nos teníamos que ir todos para el Himalaya o ascender al Everest o yo qué sé. No, estamos hablando de cosas que en el día a día, en la cotidianidad, podemos hacer. Eso sí les puedo asegurar una cosa. En la medida en que incrementamos nuestro patrón vibracional, muy seguramente vamos a tener que depender menos de una materia que nos tenemos que tomar a manera de pastilla para manejar algún tipo de alteración a nivel físico u orgánico. Juan. Sí. Usualmente las horas de qué, perdón? De mayor demanda, sí. Sí. Definitivamente, y esto que no me lo escuchen para en los gimnasios porque no me vuelven a entrar, pero sin duda el momento en que mayor disposición tienes para activar tu energía del día es por supuesto en las mañanas, ¿sí? Y si es en la primera parte de la mañana, mucho mejor. Yo les cuento mi propia experiencia. Yo acostumbro ir al gimnasio con alguna frecuencia, pero cuando lo hacía antes a las 6:30 de la tarde porque el tiempo no me daba, yo me acostaba agitado. En cambio, hoy si no lo hago a las 5 de la mañana, siento que algo me faltó en el día. Entonces, sin duda, si tienes la posibilidad de elegir, es infinitamente mucho más productivo el ejercicio en la mañana. Sí. Sí. Ok. En la mañana, en las tardes y en las noches. Y el placer que siento mayor es en las noches. Estar solo en las calles, no hay ruido, no hay contaminación, la sensación es deliciosa, poder ver la naturaleza, los arbolitos. Es más contacto. Mira que eso puede ser. La naturaleza en la noche, que en la mañana en la tarde por los carros. Bien.
Incluso Juan, si te detienes a evaluar eso, él nos dice que siente un mayor placer en las noches cuando trota que en las mañanas. Pero ponte a pensar en una cosa, y es que eso no es tampoco un capricho. Y posiblemente eso incluso te contesta algunas preguntas desde el punto de vista físico y de salud, que obviamente no vamos a ventilar acá, pero tiene mucha razón de ser lo otro, porque en las noches, primero, los árboles no están emitiendo oxígeno, están precisamente recogiendo todo ese CO2 que se produjo en el día. Entonces el proceso natural es que al contrario en la mañana haya una expresión mayor de la liberación de ese oxígeno. Evidentemente tenemos que empezar a sopesar otros factores contaminantes en nuestra ciudad y bueno, todas esas variables que existen, pero sin duda lo natural es que cuando te vas acercando a la oscuridad, a la noche, tu cuerpo por naturaleza entra a producir melatonina, que es la que te invita al sueño, la que te invita a la pausa, no a la actividad. ¿Me hago entender? Entonces, perdón, los ciclos circadianos y ultradianos, eso es muy importante. Entonces, tener en cuenta eso, es posible que yo pueda tener una inversión de la polaridad y entonces experimente algo como eso, pero definitivamente no es lo natural, ni es lo deseable, ni es lo óptimo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Dime, Mauro. Una de las fuentes principales de energía no es el dormir. Claro, claro. Uy, siquiera mencionaste esto. Cuando mencioné la pausa, tenía presente mencionar esa pausa del sueño que es tan importante y por eso es necesario que dentro de la higiene corporal no nos estemos refiriendo simplemente al baño diario, sino además de la buena alimentación, el deporte y todo eso, también por supuesto a unos buenos ciclos del sueño. Por eso es cierto que quien duerme mejor también tiene un patrón vibracional mucho más alto y no es igual el que duerme de manera natural al que duerme artificiosamente por un medicamento que se tomó, porque eso simplemente es un simulacro del sueño. Gracias ahí por ese apunte, Mauro. Como es tan difícil encontrar el agua al proceso de hidratación, Sí. esa que usted está tomando, ¿de dónde la obtuvo? Eso es ya meterle política al asunto aquí, ¿no? Yo no sé ni dónde me la dieron, hombre, pero bueno, lo cierto es que obviamente es preferible hidratarse con esto que no hidratarse. No sé de dónde la sacaron los que me la pusieron allí, pero lo cierto es que sí, si está en tus manos tener una fuente de agua mucho más natural, evidentemente es mucho mejor. ¿Sí? ¿Es conveniente el filo de agua entonces o no? Ya esa es otra discusión, porque entonces depende de dónde estemos hablando. Dicen que el agua de Medellín es tremendamente potable, que no tendría necesidad de hervirse y todo eso, pero más allá de que tenga o no una bacteria tóxica o lo que fuera, yo pienso que también tiene que ver con la concentración de metales y de iones en esos tipos de aguas. Algunos, por ejemplo, están asociando la cantidad de aluminio que tiene el agua de muchas de nuestras ciudades modernas con problemas de Alzheimer. Bueno, pero esto daría pues tema pues para otra cosa completamente distinta. Vamos a disponernos a terminar con la meditación.